Bien, estamos ahora a las 11 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bien, en las últimas semanas se ha hablado bastante del ambiente político sobre varios temas. La situación económica del país y denuncias, acusaciones respecto a cómo se está manejando el país. La falta de dinero, la falta de dólares. Incluso se habló de que el gobierno más que el Estado, han dicho así, metido las manos en los aportes de los asegurados. Que el gobierno habría sacado dinero de ahí, que no hay ya para la jubilación, no hay para los bonos y demás. Y claro, uno dice, ¿esto es posible? ¿Es realmente posible que pase esto? Hemos intentado comunicarnos, debo decirle, con autoridades de la gestora, que es la que está a cargo ahora de los aportes. Antes las AFPs, hoy la gestora. Recuerdo cuando se hablaba esto originalmente, cuando pasaban estos fondos de las AFPs a la gestora, hablábamos con el director departamental y el nacional y le preguntábamos, ¿es posible que alguien pueda luego venir y sacar dinero? Y no, porque hay varios candados que hacen que no sea posible que estos dineros se toquen. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el tema pero no lo haremos con la gestora porque no nos han atendido finalmente, y lo digo públicamente, hemos intentado comunicarnos con las autoridades. Pero nos acompaña el día de hoy, justamente para hablar de esto, el magíster Federico Celada, investigador de la ONG Flora Tristán, esta ONG que trabaja bastante, ha estado socializando información sobre incluso el tema de la jubilación, de cuánto se debe, cuánto se podría, cómo se puede generar más ingresos para quienes se jubilan, en fin. ¿Cómo afecta la crisis económica a las pensiones de jubilación en nuestro país? ¿Cómo está afectando? ¿Es posible que se toquen estos fondos? Bueno, Federico, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias por atender a la Red Pío 12. Le saluda David Chiri. No sé si hice bien la introducción. Buenos días, bienvenido. Muy bien, buenos días, David. Un gusto saludarte y a tu importante audiencia. Encantado de estar en tu programa. Y sí, lo que le preguntabas es importante porque finalmente los trabajadores ahorramos toda la vida activa para lograr que cuando pasemos a la tercera edad o cuando nos jubilemos, pues tengamos recursos para vivir en condiciones dignas. Y lamentablemente esta situación es cada vez más precaria, toda vez que los precios están subiendo, hay un nivel de inflación importante, no digamos descontrolado, pero sí importante, y que va a afectar directamente a nuestras futuras condiciones como pensionistas jubilados, ¿no? Toda vez que en realidad han transformado todos nuestros ahorros en bolivianos corrientes. Es decir, nosotros, cuando se inició con la ley 1732, esta ley de capitalización individual, nosotros teníamos ahorros en dólares, en UFBs y en bolivianos con mantenimiento de valor. Llega el gobierno del MAS, de todo, bueno, de las tres gestiones de Evo Morales y la última de Luis Arce, y han bolivianizado nuestros ahorros, haciendo que nuestro dinero quede en bolivianos corrientes, lo que significa que es absolutamente vulnerable al tema de la inflación y al tema de la devaluación. Este tema finalmente se agravó el año pasado, precisamente cuando la gestora, por medio de resoluciones de la APS, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que es una entidad que en teoría debería cuidar nuestros aportes y ver que hayan condiciones adecuadas para nuestra jubilación, pues esta entidad de fiscalización, en lugar de hacer aquello, autorizó que el gobierno realice un reporto para traer los últimos dólares que teníamos ahorrados como pensionistas, como aportantes al sistema, y se transformen en bolivianos. Este dinero, por supuesto, se utilizó ya en esa época para cubrir este enorme hueco que tienen en la economía, que es producto de que no tenemos producción de hidrocarburos, sobre todo de diésel y de gasolina en Bolivia, y que eso lo compramos del extranjero, y para esa compra, como todos sabemos, requerimos
moneda extranjera, fundamentalmente dólares, ¿no? Entonces, con eso, que fue lo último que se vio, realmente lo que en teoría son 26 mil millones de dólares, un poco más ahora, ya se ha devaluado, pues porque en realidad este dinero, si bien en teoría está a más de 26 mil millones de dólares, eso es con el tipo de cambio oficial. Si le ponemos el paralelo, prácticamente se va a la mitad, ¿no? Bueno, estamos a 11.40, 12 bolivianos el tipo de cambio paralelo, y ahí ya esos 26 mil se volvieron 14, 16 millones, 16 mil millones de dólares. Entonces, la situación para el conjunto de trabajadores obligados a ahorrar en el sistema es, por supuesto, bastante precaria. Y ahí vale la pena ver este tema y ver cómo afecta también en lo cotidiano, porque, como bien sabes, ha habido una modificación última de la ley para los límites mínimos y máximos, ¿no? Bien, claro, claro. Yo hacía la pregunta pensando un poco en si es posible que el Estado, sí, como quien va a un banco, haga un retiro de los fondos de los jubilados. Correcto. En realidad, mira, los mayores, digamos, los que más utilizan nuestro dinero es la banca privada, ¿no? Ahí está un primer porcentaje, estamos hablando de un 35, 33, 35%. Y segundo, y de inmediato, está el Estado, ¿no? El Estado siempre está sacando dinero de nuestros recursos, porque bueno, es como un cliente, ¿no? Pero estos clientes en realidad nos pagan muy bajos intereses, muy baja rentabilidad. Estamos hablando de que estábamos incluso recibiendo en algún momento 1.8% anual de recursos, y bueno, como gran mérito la gestora dice que ahora nos están pagando 4.11% de rendimiento. Entonces... ¿Pero no es una mejora de 1 a 4? Por supuesto, pero la inflación antes era del 3% y ahora es del 11%. Entonces, si te suben a 4, pero tu inflación es del 11, en lugar de ganar rentabilidad, has perdido 6 puntos de capacidad de compra, ¿no, David? Entonces, el tema del fondo es que como no son dineros con mantenimiento de valor, la inflación es una tasa de interés también que afecta dramáticamente a estos ahorros. Cuando no está con mantenimiento de valor, estamos, como te comenté, sujetos a la inflación. Entonces, te pueden subir hasta el 6%, el 7%, pero si tu inflación está por encima del 10%, no estás ganando plata, la estás perdiendo, porque cuando te den tu renta, si ahora podías comprar 100 panes, para decirlo en redondo, cuando te la paguen ya te vas a poder comprar 70 panes, entonces ya no está igual, o sea, estás perdiendo tu capacidad de compra, y eso es porque la inflación está afectando tus ahorros, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿hay una relación directa entre, por ejemplo, entre yo que ahorro y el gobierno o el Estado y las normas, situación de crisis? ¿Hay una relación directa? Sí, mira, hay lo que llamamos el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal es que el gobierno no está generando los suficientes recursos como para cubrir sus gastos. Bueno, generalmente sus gastos son de inversión por carreteras, bueno, mucho tiempo se hicieron canchitas y todo aquello, y sobre todo es remuneraciones al sector público, ¿no? Hay una cantidad muy grande, entre 500 y 600 mil trabajadores empleados públicos en general. Entonces, ese monto es bastante grande y se está generando un hueco. Bueno, el hueco vino porque nosotros antes exportábamos una cantidad importante de gas a la Argentina y al Brasil, y ahora Argentina ha dejado de comprarnos, y con Brasil estamos perdiendo cada vez nuestra capacidad de venta porque nuestros pozos petroleros, bueno, están en declive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un hueco. Y ese hueco el gobierno lo llena con nuestros aportes, ¿no? Entonces, somos una especie de caja, de cajero o de caja de ahorros del gobierno. Nosotros ahorramos, nos obligan a ahorrar, pero ellos utilizan este dinero.
Entonces, claro, en papelito nos ponen que nos deben tanto y nos deben cuánto, y cada vez va creciendo esa deuda con los jubilados. Pasa que como es de largo plazo, estos temas, uno es que se va devaluando, como te expliqué, y dos, que el gobierno nunca es el mismo, o rara vez es el mismo, y después viene el otro gobierno y dice, ¿saben qué? En realidad les han engañado los anteriores gobernantes y ahora ya no se puede pagar todo esto, sino la mitad. Es decir, estamos atrapados en un régimen donde no somos soberanos, no somos independientes. Ellos nos obligan a usar nuestro dinero cada mes, nos ponen la rentabilidad que ellos quieren, usan nuestro dinero como más les parece, y después cambia el gobierno y dice, esta parte ya no fue, etcétera. Hemos tenido esa experiencia ya a lo largo de los años con un famoso FOXAP, se llamaba. Claro. Un fondo que teníamos antes, y que el gobierno del MNR decidió, ¿saben qué? Les han engañado, había un Dante Escobar y no sé qué, que creo que está más libre que todos nosotros. Y bueno, al final del día el que pierde es la clase trabajadora, porque no somos independientes. Por eso, como Flora Tristán, hemos estado investigando y les hemos planteado a los trabajadores, esto justo de la gestora tiene que ser independiente de los gobiernos, tiene que ser autónomo, porque tiene que trascender la digamos, discrecionalidad de los gobiernos. Tiene que ser algo que proteja los ahorros de los trabajadores y les permita rentabilidades adecuadas. Entonces, esta pelea la estamos dando desde hace por lo menos 2 años, y hemos tenido ciertos avances, pero realmente hay estructuras bastante duras, incluso en las propias dirigencias de los trabajadores, los de la Central Obrera y compañía. Prefieren no discutir el tema y lo pasan de largo, es decir, no incorporan en sus pliegos de peticiones este tema, que es fundamental, el hacer que el dinero no es el dinero del gobierno, del Estado, del Luis Arce o del que venga o del que estuvo. Es dinero de los trabajadores, y por tanto los trabajadores deberían tener su entidad autónoma para defender estos dineros que son de largo plazo. Entonces, eso es lo que no está sucediendo, querido David, y para toda tu audiencia, que es fundamental. Esta lucha es fundamental. Tenemos que lograr que sea autónoma, tenemos que lograr que mantenga su valor en el tiempo, y tenemos que lograr una rentabilidad adecuada para cuando nos jubilemos. Entonces, son 3 tareas claves, fundamentales, esenciales, que debemos encarar como trabajadores, todos nosotros los que aportamos a este régimen. Bien, creo que queda claro entonces cómo afecta esta crisis que está viendo el país a nuestra jubilación, a quienes también se van a jubilar pronto. Esto le afecta bastante, claro. Una es la expectativa de cuánto te van a pagar cada mes y cuánto vas a poder comprar con lo que te pagan. ¿Ha habido alguna época en la que hemos tenido de repente una relación, digamos, buena entre cuánto es mi jubilación y la realidad económica del país? ¿Ha habido alguna época en la que digamos, sí, aquí ha sido buen tiempo para una jubilación, por ejemplo? Por supuesto que sí. En realidad el sistema que funcionó era el régimen de reparto, que le han echado mucha leña y han dicho, era lo peor, etcétera. Pero si tú comparas, querido David, lo que les pagan, porque hasta ahora están algunas personas todavía disfrutando del sistema de reparto, de lo que llaman Senacir, este sistema, y en promedio ellos ganan 1.000 bolivianos más que los que estamos en el nuevo sistema. En promedio, entonces, imagínate, eso fue porque pagaban incluso hasta el 100% de lo que estabas ganando el momento que te jubilabas. Y entonces, bueno, de pronto hay gente que ahora gana 10.000, 15.000 bolivianos, sueldos expectables, y en esa época se jubilaban con al menos 12.000, 15.000 bolivianos, o sea, llegaban hasta un 100% con sus fondos complementarios. Entonces, ahora esa gente que gana 10.000 se jubila con 1.800, 2.500 bolivianos, y no te estoy exagerando. Entonces, imagínate cómo hemos caído en un espantoso régimen donde todos ganan menos nosotros, es decir, gana la banca privada, gana el gobierno, y donde todo el conjunto de los trabajadores perdemos. Entonces, este tema es de analizarlo técnicamente,
y de decir, bueno, tenemos que restituir el sistema de reparto, pero hasta donde sea posible. La propuesta de Flora Tristán y los cálculos que hemos hecho matemáticos actuariales nos dicen que podemos llegar a un 40% de este soporte y el 30% podemos hacer con el régimen actual siempre que haya mantenimiento de valor y suba la rentabilidad. Entonces, con eso podríamos llegar hasta un 70%. Pues reitero el ejemplo, si alguien gana 10.000 bolivianos, podría llegar ya en su tiempo de jubilación de 25, 30 años, hasta un 70%, ¿no? 7.000 bolivianos. Esa es la lógica. En cambio, como te digo, en el régimen actual, 2.000, 1.800, 2.500, es espantoso. Entonces, no estamos bien, nuestro régimen no está bien, hay que discutir, analizar, y por eso es fundamental que este régimen vuelva a ser de los trabajadores, porque ellos son los aportantes, y a partir de eso contratar personal, profesionales que logren revitalizar este régimen y no sea un engaño, una estafa, una frustración, porque hay gente que ha ahorrado muchísimo dinero, 200.000, 400.000, 600.000 bolivianos en toda una vida de 30, 35 años de trabajo, y sus rentas apenas llegan a 4.000, 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, algo pasa, pues, y lo que pasa es que este régimen no sirve al trabajador, no es beneficioso para el trabajador, sino, como te digo, para la banca y el Estado, el gobierno, de turno en realidad. Bueno, ese es un tema que nos gustaría ampliar y profundizar sobre esta propuesta que tiene Flora Tristán respecto a cuánto y cómo mejorar también los ingresos para una persona jubilada. Pero seguramente vamos a poder conversar esto con un poquito más de tiempo y también con algo más de consulta de la misma población. En todo caso, me toca agradecerle a Federico por ese tiempo, porque usted se saca el tiempo de atendernos y también de poder explicarnos estas situaciones. Muy amable usted, Federico. Encantado, David, encantado de estar con tu audiencia. Y sí, hay que hablar de la economía, de lo que le está pasando a los trabajadores, porque escucho muchos, digamos, analistas, incluso candidatos, que en realidad quieren llevar la cosa para atrás, ¿no? Entonces, me gustaría también analizar estos temas y pues seguramente vamos a tener oportunidad en otro momento. Un gusto, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, gracias por el tiempo, de verdad. Bueno, ahí está, lo ha dicho un especialista, que cada uno, si usted quiere revisar la entrevista, por favor, lo puede hacer a través también de nuestra cuenta en el Facebook como Radio Pío 12 Cochabamba.